presidente Gustavo Petro ha publicado hace apenas unos minutos un mensaje en donde es acostumbrado en su cuenta de X, señalando lo siguiente: aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en donde hay mucho más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estas mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos, sino comparando los listados de votantes con el E11 y con el censo electoral oficial entregado hace 2 meses. Y el presidente anexa un archivo de Google, y en este archivo aparece una tabla con mucha información de consulados, del comportamiento de las votaciones, del número de mesas, de cuál fue el resultado en votos. Y para tratar de entenderlo y no caer en ninguna imprecisión, hemos llamado a Alfonso Portela. Él fue registrador delegado en lo electoral, por supuesto conoce mucho estos temas y queremos que nos ayude a entender esta prueba que entrega el presidente Gustavo Petro, esta supuesta prueba. Doctor Portela, buenos días, gracias por atendernos. Marcela, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué se trata este archivo que el presidente marca como evidencias mesas? Bueno, yo estaba mirando el archivo que se publica y puedo interpretar lo siguiente. En la conformación de los puestos de votación, especialmente en el exterior, tiene un tratamiento muy particular y los que están escuchando y votan en el exterior lo entienden. El primer día, como es una semana de votación, el primer día, la mesa de votación tiene la densidad total del puesto de votación. Es decir, si en el consulado hay habilitadas 20.000 personas, en el primer día hay 20.000 habilitados. El formulario E10 es un formulario único para cada consulado. El E10, para que los oyentes lo entiendan, y por ejemplo aquí en el interior, es ese listado que publican en las afueras de los puestos de votación, que contienen todos los números de cédulas habilitados. Entonces en el primer día, Marcela, la mesa es única. Y entonces van llegando, por eso fueron las colas del primer día de votación, las personas van llegando y el jurado de ese día va tachando cada uno de los votantes. Y el E11, para entender que los oyentes entiendan, el E11 es ese listado donde aparece el número de cédula y enfrente colocan el nombre y el apellido. En el exterior no tiene número de cédula, es un E11 genérico. Entonces, por cada día, el único documento estándar que mantiene permanentemente es el E10, porque lo único que se hace es tachar las cédulas que van habilitando. Termina el día de votación, empacan las tarjetas, empacan E11 y hay un kit distinto para el día siguiente, pero un documento único, ese E10. Por eso las mesas siempre van a aparecer como si tuvieran 20.000 electores habilitados todos los días, no, pero se van eliminando uno por uno de ese listado. Y el último día del domingo, cuando se abren más mesas, ese E10 se despedaza y se va entregando en cada una de las mesas y las personas van siendo anotadas en un documento genérico. Entonces, por eso una mesa me puede aparecer con un número de votantes altísimo, pero era porque no habían más instaladas. Y en el interior, acá, te voy a poner el ejemplo Corferias. Corferias tenía habilitados 1.000 electores por mesa. Y creo que el puesto de Cali también, y los demás puestos de censo 800. Entonces no es extraño que una mesa pueda tener 300, 400 o 500 electores, porque la mesa está habilitada con una densidad mucho mayor y la fluidez con que se puedan atender a los electores pues va a permitir que tengamos mesas con alta densidad de votos, pero sí, doctor la Portela. división político-electoral se entregó hace rato. Doctor Portela, para ponerlo en términos, porque claro, lo que decía Julio al principio, nos tienen hablando aquí de formularios E10, E11, y es un proceso, pues hay gente que estudia esto años para entender. Como el doctor Portela. Como el doctor Portela, efectivamente. Pero la pregunta es la siguiente. El presidente con esto quiere señalar que hay unas irregularidades que son evidentes y que esta es, como él dice, la evidencia. Usted, que es un experto, ya revisó esto. Por lo que yo le entiendo, aquí no se demuestra absolutamente nada, salvo que en algunas mesas el señor Abelardo de la Espriella sacó muchos votos y ya. Exactamente, simplemente las mesas tienen esa densidad porque pues se arrimó mucho elector
y ahí aparece. Y recuerden que el exterior aumentó casi en 400.000 electores, por eso tuvo también tanto trancón y tanta participación, y entonces ahí están reflejados. Pero nosotros que hacemos auditoría del proceso electoral pudimos tener la certeza de que ahí no hay ninguna irregularidad, la división político-electoral se congeló como debía ser, y el número de electores siempre ha sido el mismo desde que se congeló el censo electoral. Presidente Petro, en los trinos que publica, dice que lo máximo que pueden votar una mesa en un día durante las horas que está abierta son 300 personas. Y efectivamente uno revisa aquí la columna que habla justamente del número de votos depositados o de tarjetones que quedaron en la sufragantes E11 según E14, y se encuentra con que hay unas mesas en donde hubo 321, 322, 319, algunas con 400 votantes. ¿Existe un tiempo estándar que se demore el votante en la urna o en el puesto de votación para decir que de 300 para arriba ahí le metieron más votos de los que eran posibles? No, porque es que eso no tiene, digamos, tiene unos tiempos mínimos, pero yo puedo volver los tiempos, digamos, mucho más cortos si los 6 jurados distribuyen las tareas de tal manera que puedan atender más rápido al elector. Generalmente un elector llega con la cédula, lo verifican en los formularios y lo autorizan para votar. Y a eso se le puede dar mucha más dinámica, generando una especie de colas, pero ya únicamente para marcar la tarjeta y depositarla. Eso es una dinámica que se puede atender dependiendo de la congestión que yo tenga en la mesa, pero que haya un momento estándar y un tiempo estándar para atención. La única manera es que existiera un digiturno y ese digiturno se cumpliera, pero fácilmente se pueden atender personas, digamos, de acuerdo a la dinámica de la mesa. Yo puedo generar otros procedimientos. Sí, es que por la pregunta de Juan Pablo, que en efecto creo que también es muy clave para entender lo que el presidente está tratando de decir. Alguien me dijo, el doctor Portela, hace un segundo, otro experto que consultamos, que en algunas mesas que tenían más de 360 votantes, se abrió la mesa para tener una misma mesa que tuviera una mesa A y una mesa B, porque si hay más afluencia no se le puede negar la votación a la gente que va llegando. Y que eso, o sea que eso también tiene explicación. Son 5 minutos por votante, pero se puede abrir la mesa para que sea la mitad o menos. No, y no necesariamente uno abre la mesa, uno abre el formulario. Uno puede abrir el E11, lo puede abrir para poder atender 2 filas, por ejemplo. Y lo mismo puede hacer con los demás formularios. Entonces, uno en lugar de estar atendiendo uno solo, se pueden estar atendiendo 2 o 3 simultáneamente. Generalmente se atienden 2 simultáneamente cuando uno abre el formulario E11, dependiendo la fila que tenga. Eso es una dinámica que es muy corriente en un proceso electoral. Se ve mucho en las elecciones territoriales porque la gente tiene que manejar 5 tarjetas y todo este tipo de cosas. Pero en esta que se maneja una sola, uno simplemente abre los formularios y puede atender mucho más rápido al ciudadano. El presidente también habla de una modificación del censo oficial para la votación y dice que hay una diferencia de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. No aporta ninguna prueba sobre esa cifra, pero ¿eso es verificable? ¿Hay alguna posibilidad de que eso haya existido y que haya un rastro de que eso ocurriera? Eso es totalmente auditable, Félix. Yo creo que el presidente de pronto no tiene la información correcta. ¿Por qué? Porque es que el proceso de inscripción y de incorporación se da 2 meses antes de cada proceso electoral. Entonces lo de marzo pudo haberse represado por razones obvias, pero eso no se quiere decir que se dejen de expedir cédulas y dejen de inscribir. Entonces se parte el censo en marzo y lo que se va a habilitar de marzo a mayo, pues ahí puede haber un número importante. Pero hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Nuestro censo de alguna manera es de papel y es el que va a las cajas que se llaman kit electoral. Es un censo que se imprime un mes antes, pero se congela 2 meses antes. Entonces ese número de 41.400.000 es un número que se estandarizó desde el mismo momento en que se congeló el censo. Entonces difícilmente se puede crear un nuevo censo para manejar la impresión o cambiar el censo electoral, porque eso inclusive va en las cajas que se imprime inclusive casi desde un mes con antelación al proceso electoral. Exregistrador, justamente para hablar de esa modificación en el censo,
dice el presidente que la cifra la modifican o la cambian en Divipol, el software de los hermanos Bautista. ¿Usted sabe qué es Divipol y esto si está o no relacionado con los hermanos Bautista? No, la Divipol la maneja la registraduría y la Divipol es simplemente el inventario de cada uno de los puestos de votación que funcionan en el territorio y en el exterior. Entonces eso tiene una codificación y eso es lo que permite, digamos, saber qué tamaño puede tener una elección, cuántas tarjetas necesito, cuántos certificados necesito, qué formularios necesito. Ese es el inventario de todos los puestos de votación. Y esos puestos pues contienen mesas de votación de acuerdo a la forma como la distribuya el registrador nacional cuando dice que pueden votar 300, 400 o 500 en cada mesa de votación. Pero esa Divipol tiene digamos, se forma de manera legal y es un documento que se congela también mucho antes, casi que 6 meses antes de cada proceso electoral. Mire, profesor Portela, el presidente ha recordado una y otra vez el nombre de los hermanos Bautista y de Thomas Gregg and Sons. Por lo que usted conoce, ¿esa firma o esos hermanos tienen que ver algo en el proceso? Bueno, con el conocimiento y con el tiempo que yo duré trabajando en la organización electoral, se encargaban de la parte logística. Es decir, una vez la registraduría termina de saber qué tamaño tiene el proceso, pues se hace un contrato para que ellos impriman el material electoral, lo empaquen en las cajas, lo lleven a cada uno de los lugares como corresponde. Si entran en el proceso de biometría, pues tengan las máquinas correspondientes para hacer la verificación y algunas operaciones tecnológicas. Eso es lo que históricamente han hecho la firma Thomas, inclusive antes se hacía con Carvajal, se hacía con otras firmas, había un grupo importante de firmas, inclusive Indra estuvo un tiempo también trabajando ese tipo de procedimientos tecnológicos dentro del proceso electoral, pero históricamente yo recuerdo que vienen más o menos desde el año 97 haciendo algunas tareas y unas tareas importantes dentro del proceso electoral. Mire, como usted sabe, poner en duda un proceso electoral es poner el dedo en la llaga. Es un tema muy complicado, con consecuencias impredecibles. Esta elección del domingo, por su experiencia, como lo acaba de decir la MOE, ¿le da tranquilidad? Muchísima, Julio. Muchísima, inclusive el proceso de marzo, que es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de auditar los resultados, la conformación, en algunos casos algunos ingenieros que estuvieron en el proceso de auditoría de algunos software, no vieron ninguna situación anómala que pudiera indicar que el proceso iba a tener dificultades y los resultados demostraron que efectivamente no se presentaron anomalías dentro del proceso. Para la muestra es que en este momento uno mira la página de la registraduría y puede hacer auditoría de los escrutinios. La diferencia es mínima comparado preconteo con el escrutinio y creo que ya llegaron a un 99.7 u 8% de las mesas escrutadas, faltando única y exclusivamente aquellas mesas que están bien retiradas y hasta ahora están llegando los puestos de escrutinio. Profesor Portela, muchas gracias. Julio, muy amable por la invitación, gracias.